Buenos días. Hoy tendremos nuestra primera lección del mes de abril de la clase de menores. No podemos dormirnos. Imagina que haces un largo viaje por carretera y quieres mantenerte despierto para que el conductor no se duerma. Conversan por largo rato, escuchan música. Finalmente, sientes que los párpados se te cierran, tus pensamientos se tornan lentos y comienzas a cabecear. Ya no puedes mantenerte despierto, tu espíritu está dispuesto, pero tu cuerpo es débil. Los discípulos de Jesús tenían ese mismo problema cuando Jesús los necesitaba más que nunca. Los 12 amigos de Jesús caminaban en silencio, escuchando atentamente cada una de las palabras del Maestro. Hoy todos me van a abandonar, dijo. A los discípulos les sorprendió mucho las palabras de Jesús. Hacía más de 3 años que eran amigos. Habían compartido con el Maestro experiencias maravillosas que habían cambiado sus vidas. Estaban seguros de que nunca abandonarían a Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. La verdad es que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir, contigo no te negaré. Hubo señales de asentimiento en el resto de los discípulos. Al igual que Pedro, los demás discípulos también se consideraban amigos leales de Jesús. Jesús se dirigía hacia uno de sus lugares favoritos, un huerto de olivos llamado Getsemaní. En la entrada del huerto, Jesús se detuvo. Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar, dijo mientras les hacía señas a Pedro, Santiago y Juan para que lo acompañaran. Cuando los 3 amigos miraron a Jesús, su rostro estaba lleno de angustia. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se echó al suelo y comenzó a orar. Para Jesús fue como si el tiempo se detuviera de repente. Por fin se acercaba el acontecimiento que cambiaría para siempre el futuro de la humanidad. Por causa del pecado de Adán y Eva, todo el mundo se vio sometido al dominio de Satanás. Pero por su gran misericordia, Dios trazó el plan de la salvación. Incluso antes de crear al ser humano, Jesús, el Hijo de Dios, aceptó venir a este planeta como uno más de nosotros para salvarnos si alguna vez caíamos en el pecado. Y esa fue la razón por la que Jesús vino a este mundo. Jesús sabía que para cumplir con los requisitos de la ley de Dios debía entregar su propia vida, porque según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. Por eso, Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que le esperan. Dios es demasiado puro para consentir el mal. Como Jesús se identificó con la pecadora humanidad para salvarnos, sintió sobre él mismo el peso de la condenación de Dios hacia el pecado. El diablo intentó impedir que Jesús cumpliera su misión, sugiriéndole que si se convertía en nuestro sustituto, el Padre lo alejaría para siempre de él. Como Jesús no podía sentir la presencia de la gloria divina, sintió una angustia inmensa. Por eso dijo con gran tristeza: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. En aquellos momentos de angustia, Jesús deseaba escuchar palabras de consuelo y ánimo de parte de sus amigos, pero Pedro, Santiago y Juan se habían quedado dormidos. Aquella indiferencia por parte de sus amigos llenó a Jesús de tristeza. Por eso les preguntó: Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Pedro, Santiago y Juan se despertaron brevemente de su letargo. Jesús regresó a su lugar de oración para hablar con su Padre. El destino del mundo dependía de él. ¿Bebería Jesús la amarga copa del sufrimiento y la humillación? ¿Entregaría su vida, el que era inocente, a favor de una humanidad culpable? Entonces Jesús analizó los efectos del pecado sobre el ser humano. Se dio cuenta de que sin su sacrificio no habrá esperanza para nosotros. Nos perderíamos para siempre si Él nos abandonara a las consecuencias del pecado, y continuó hablando con su Padre en oración. Después tomó la gran decisión. ¿Entregaría su vida para salvarnos? Oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Jesús continuó rogando a su Padre por mucho tiempo. Si solamente hubiera alguien para consolarlo, cómo ansiaba encontrar consuelo. Regresó junto a sus 3 amigos y los encontró durmiendo nuevamente. Sus mejores amigos en la tierra no pudieron mantenerse despiertos cuando Él los necesitaba más que nunca. El Padre no abandonó a su Hijo en la terrible angustia. Envió un ángel del cielo para hacer lo que Pedro, Santiago y Juan no pudieron hacer por Jesús. El ángel le aseguró que gracias a su sacrificio, una multitud de creyentes se salvarían. El profeta Isaías dijo sobre Jesús: después de tanta aflicción verá la luz y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos. Jesús estaba listo para entregarse en sacrificio por nosotros. Entregaría su vida para salvarnos a ti y a mí. ¡Qué evidencia tan grande del amor de Dios! Amén. El versículo para memorizar de hoy es: ayúdense entre sí a soportar las cargas, y de esa manera cumplirán la ley de Cristo. Gálatas 6:2.